Bueno, el título dice Política Industrial, Comercio Agrícola, el caso bovino en Chile. Es un título que trata de condensar la idea, y es básicamente, les voy a contar sobre 3 estudios que he hecho yo junto con otras personas relacionados con el comercio de animales en pie en Chile. Entonces, primero, bien rápido, algunos antecedentes mundiales. Si miramos este gráfico, ¿no es cierto?, está el consumo de carne, ¿no es cierto?, consumidor final en bovino, ave, porcino y vacuno. Vacuno en la primera franja, ¿no es cierto?, que está acá abajo, y si nos damos así una mirada bastante rápida, hay un pequeño aumento, pero ciertamente no es precisamente el sector de las carnes que ha aumentado más su consumo. O sea, en general el consumo de la carne a nivel mundial se debe básicamente gracias al porcino y gracias a las aves, ¿ya? Está el tema de que comercializar carne, producir el vacuno es bastante complejo, tiene un componente de costo alto, de tiempo más alto que ave y porcino, etc. También un costo medioambiental alto, y eso quizás está afectando un poco lo que es el consumo. Acá, producción bovina mundial, básicamente mirar los 3 primeros lugares. Bueno, China en cuarto lugar. Estos datos son del 2006 al 2008, pero básicamente la tendencia es más o menos parecida. Y tenemos los más grandes, los más importantes en general, que se han mantenido: Estados Unidos y Brasil. La misma idea, bueno, está Estados Unidos, Brasil y Europa, ¿no es cierto?, en la Unión Europea en producción de animales en pie y en consumo de carne bovina. Consumo final también se mantienen estos 3 como los principales, bueno, en Argentina como un cuarto, ¿no? Luego, si miramos a un asunto de consumo per cápita por carne bovina, nos damos cuenta que Chile está como en el top 10 aproximadamente, ¿no? Bastante estable, pero igual es importante porque Chile, a pesar de ser un país tan pequeño, igual su consumo per cápita de carne es bastante alto, ¿no? Y vemos Argentina y Uruguay en primer lugar, o sea, sobrepasando a Estados Unidos y Brasil. En comercio exterior en carne bovina se vuelven a repetir un poco, bueno, Estados Unidos, la Unión Europea un poco más bajo en el tema de importaciones, porque consumen una gran cantidad, ¿no es cierto? En el caso de exportaciones vemos, no sé, Brasil, que prácticamente exporta la mayoría de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero algo importante que podemos ver acá en el tema de las importaciones, ¿no es cierto?, a pesar de ser un país tan pequeño, vemos que está Chile, o sea, Chile está en la misma lista, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, Rusia, México, Japón, la Unión Europea, que en volumen de personas es mucho mayor, ¿no es cierto? Es un antecedente importante. Si vemos antecedentes de Chile, en general, esto no ha variado mucho, pero en general el beneficio de bovinos, o sea, los bovinos que se sacrifican en general, los novillos, o sea, el macho sobre, ¿no es cierto?, 2 años, ¿no es cierto?, es como el principal componente de origen de la carne, ¿no es cierto? Luego tenemos, ¿no es cierto?, las vacas y luego las vaquillas, ¿ya? Bueyes, terneros, etcétera, son bastante minoritarios, ¿ya? Luego las existencias de ganado, ¿no es cierto?, que la información así como más reciente que el censo 2007, bueno, comparado con el censo 97, nos damos cuenta que en general no ha habido un gran cambio, ¿no es cierto?, en lo que es la producción bovina. En general está concentrada, ¿no es cierto?, desde la región, lo podemos ver acá, ¿no es cierto?, desde el Maule hasta la décima, ¿no? Y eso básicamente porque está el tema de las praderas, ¿no es cierto?, hay ventajas, ¿no es cierto?, ahí que no existen en otras partes del país, ¿ya? Esto que hay importaciones, bueno, acá está 2007, 2008 y 2013, básicamente para de nuevo hacer hincapié en el tema de las importaciones y dar cuenta que en general ha variado bastante, bueno, en estos 3 años ha variado bastante lo que es como los países, cuál es el país que principalmente al cual importamos carne, ¿ya? Bueno, previo al año 2007, Brasil era también uno de los protagonistas, que no aparece en esto, aparece muy minoritariamente en estos gráficos, pero vuelve a aparecer para el año 2013, por un problema que hubo con fiebre aftosa, etc., dejando al sur de Brasil nomás como principal atesor, por lo tanto disminuyó bastante, pero ahí vemos, no sé, Argentina, Paraguay, ¿no es cierto?, para el año 2008, Argentina, Paraguay, aparecen otros mercados, no sé, como Australia, a Estados Unidos no aparece, pero también se empezó a traer carne en Estados Unidos, aquí lo vemos en el año 2013, ¿no?, Estados Unidos, Australia de una manera más importante. Sin embargo, no sé, Paraguay, por ejemplo, se habla siempre que la carne, bueno, se habla siempre que el consumidor chileno no es muy exigente, no sé, la carne que consume es de menor calidad a la otra, y por ejemplo en general la carne paraguaya no es de la mayor calidad, ¿no? Bueno, finalmente acá, como antecedente, podemos ver en este gráfico
El tema bovino, ¿no es cierto? La carne bovina nacional, ¿no es cierto? Que vendría, consumo de carne bovina nacional, que vendría a ser esta línea roja, consumo de la carne bovina importada, que vendría a ser esta línea verde, y la línea negra se refiere al total de la carne bovina. Si vemos el total de la carne bovina, se ve más o menos un comportamiento más o menos, ¿no es cierto?, constante. Se ve un decrecimiento del consumo de la carne bovina nacional y un incremento del consumo de la carne bovina importada, ¿no es cierto?, la verde. También podemos ver cómo el cerdo, ¿no es cierto?, que es el naranjo, crece y el ave también crece, ¿ya? Entonces, industria de la carne bovina en Chile, primero, ¿no es cierto?, tenemos los productores, ¿no es cierto?, existe, no toda la carne, la mayoría, o sea, el 60% aproximadamente de la carne bovina que consumimos en Chile proviene de descarte, ¿no es cierto?, de lechería, no es netamente las razas, ¿no es cierto?, de las cuales consumimos carne, no son todas netamente carne, ¿ya? Y los productores que nos venden a corredores, ¿no es cierto?, intermediarios o directamente a mataderos. Claro, acá habría que agregar ahora el tema de la bolsa, ¿no es cierto?, como un nuevo canal de compra, ¿ya? Eso, lo cual va a tener una importancia sumamente grande, ¿no es cierto? Luego los mataderos pueden vender a distintos canales, como distribuidores mayoristas, industria de transformación, por ejemplo, no sé, que hacen cecina, hamburguesas, etc. Supermercados, carnicerías de cadena, carnicería independiente. Estas dos últimas, carnicería de cadena y carnicería independiente, en general ya están siendo bastante relegadas. O sea, si pudiéramos ponerle un tamaño acá en importancia, supermercado debería estar mucho más grande. O sea, el supermercado está abarcando gran cantidad, está importando, ¿no es cierto?, directamente. O sea, es algo que, y lamentablemente, información acerca del supermercado no está disponible, así que es poco lo que se puede investigar al respecto, ¿no? Y finalmente, esto entrega al consumidor final. Como les mencioné anteriormente, no sé, bueno, acá también hay intermediarios que importan, pero generalmente mataderos y los otros intermediarios todos realizan importación de carne bovina. De hecho, bueno, debemos ver más adelante, pero de hecho las importaciones de repente han llegado a ser tan importantes que la mitad de lo que se consume se está importando. O sea, igual eso es una cifra que no se puede ignorar. ¿Qué hace esta industria telónica, la producción de ovinos en Chile, ¿no es cierto? Primero que nada, claro, la mayoría de la producción es extensiva, pero también más ligado a la zona central existe cierta producción intensiva, ¿no es cierto? Hay productores de ganado, ¿no es cierto? Los productores netamente de ganado, los pequeños productores en este rubro, bueno, en general, pequeños productores, no podría decir que en general hay una tendencia similar en Chile, son bastante pobres y mal calificados, siendo que el rubro es bastante exigente técnicamente. Claro, la misma anécdota que conté el jueves pasado, el profesor que hace bovinos de carne ahí en la universidad, el profesor Manterola, nos contaba que él, no sé, él tenía bovinos, no sé, por hectárea obtenía, no sé, 60.000 pesos anuales, por ejemplo, por una hectárea de bovino, ¿ya? Claro, extensiva todo lo que uno quiera, pero por ejemplo, esa misma hectárea, si la transforma en frutilla y obtiene 1,5 millones de pesos de rentabilidad anual, o sea, igual una diferencia abismante, ¿ya? También lo que les mencioné anteriormente, que gran parte, o sea, la mayor cantidad de carne en Chile viene de subproductos de lechería, novillos de lechería. También importante el asunto de que se están sacrificando o se están comprometiendo, por ejemplo, muchas hembras, ¿no es cierto?, vaquillas que están sacrificando a fin de cuentas el futuro de la producción ganadera, ¿ya? También hay concentración, ¿no es cierto?, de mataderos, ¿no es cierto?, no están, que también, claro, o sea, pensándolo bien, no tiene sentido que estuvieran distribuidos a lo largo de todo Chile, o sea, no tendría sentido producir en el norte de Chile, ¿no es cierto?, vinos como se trató de hacer hace un tiempo, hace mucho años atrás. También el tema de la ley de la carne, ¿no es cierto?, 1993 trae, ¿no es cierto?, un nuevo cambio, ¿no es cierto?, incrementó un montón el tema de las fiscalizaciones, ¿no es cierto?, a mataderos, a frigoríficos. Muchos de estos mataderos, sobre todo los más pequeños, ¿no es cierto?, por problemas de inversión, ¿no es cierto?, y su calidad fueron clausurados, ¿no es cierto? Por lo tanto, existe en la década de los 90 producto de esta ley un incremento de la concentración de lo que son los mataderos. También en la década de los 90 hay un incremento, ¿no es cierto? Bueno, Chile empieza a crecer mucho más rápido, hay un incremento del ingreso per cápita, ¿ya? Y todo eso genera, no sé, que a comienzos de los 90 se esté consumiendo, por ejemplo, 12 kilos per cápita y que a finales de los años 90 se esté consumiendo 20 kilos per cápita de carne bovina, ¿ya? Ahora, como vimos anteriormente, se estabilizó en alrededor de 22 21 kilos per cápita anuales, ¿ya? Pero este cambio, ¿no es cierto?, genera que a fin de cuentas las importaciones tomen un rol importante porque la industria nacional no da abasto. Y lo que les decía también, se habla que es un rubro en retroceso, como que en general se están sacrificando vientres, ¿no es cierto?, se están sacrificando vaquillas, ¿no es cierto?, o vacas todavía que están en edad productiva.
lo cual sacrifica ¿no es cierto?, esta inversión a futuro, ¿ya? Esto lo voy a pasar bastante rápido, es el tema, la idea más que nada de poder de mercado, ¿no es cierto? El poder de mercado, esto voy a explicarlo mejor con un gráfico acá, y después volvemos acá. ¿Qué es el tema de poder de mercado? Poder de mercado básicamente, ¿no es cierto?, en este gráfico tenemos, ¿no es cierto?, tenemos la demanda de los mataderos, ¿no es cierto?, tenemos la oferta de los productores, ¿ya? Y cuando nosotros, ¿no es cierto?, fijamos, bueno, este gráfico es precio-cantidad, ¿no es cierto?, cuando está la oferta de los productores con la demanda de los compradores, ¿no es cierto?, en un mercado perfecto, nosotros tendríamos un precio en competencia perfecta, ¿ya? Que no estaría influenciado, ¿no es cierto?, sería en el caso ideal, muchos productores, muchos demandantes. Pero ¿qué pasa en el caso, o cuál es la hipótesis que yo planteé en el caso vino? Que al haber una mayor concentración, ¿no es cierto?, hay mucho menos compradores, ¿no es cierto?, que oferentes, ¿no es cierto?, el precio se está fijando respecto al costo marginal, ¿no es cierto?, y al final nosotros íbamos a tener un precio, ¿no es cierto?, que se les paga a los productores menor al precio pagado en competencia perfecta, ¿ya? Y esta diferencia, lo que se le está pagando de menos, ¿no es cierto?, a los productores, ese porcentaje, ¿no es cierto?, eso se llama poder de mercado. En este caso, poder de oligopsonio porque son pocos compradores, ¿no es cierto? ¿Ya? Volviendo hacia acá, vamos a centrar el poder de mercado del comprador. Y esa es la hipótesis que planteo, que en realidad que al haber pocos, ¿no es cierto?, compradores y muchos oferentes, estos compradores pueden ejercer cierto poder. Y precisamente las causas de este poder de mercado, ¿no es cierto?, de la agricultura, una es concentración, ¿no es cierto? Si tengo pocos compradores y muchos oferentes, ¿no es cierto?, voy a poder ofrecer cierto poder. También el tema de los contratos, ¿no es cierto? Esto en general, en todo caso, son problemas y soluciones a la vez, ¿no es cierto? Soluciones a este problema, porque concentración, ¿qué pasa si hubiera pocos productores y muchos demandantes, ¿no es cierto?, se produciría situación inversa. Lo mismo pasa con el contrato, que hay contratos, no sé, que amarran de repente al productor con ciertos precios, con ciertas cosas, pero también otro tipo de contrato, ¿no es cierto?, como el que hablaba usted, ¿no es cierto?, que quizás es al revés, ¿no es cierto?, se le está asegurando a la persona un precio y si es que se gana más plata, más encima se gana ese dinero, o sea, es diferente, pero hay contratos también que pueden ser como totalmente desfavorables para los productores. Organización también, no sé, por ejemplo, si los mismos productores se organizaran, podrían generar un poder ¿no es cierto?, de venta distinto, ¿no es cierto?, porque se habla de que si los compradores están bien organizados, ¿no es cierto?, también pueden negociar y obtener, darle menos precio a los vendedores. También competitividad a nivel de inversión, en general, si hablamos de que un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de los productores bovinos, ¿no es cierto?, son pobres y no tienen un nivel de inversión adecuado para un rubro altamente exigente, ¿no es cierto?, en general van a tener menos competitividad y van a poder ejercer menos poder. En cambio los mataderos, ¿no es cierto?, son menos, tienen mayor nivel de inversión, van a poder ejercer un poder mayor, ¿ya? Y otras, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema espacial? De repente hay algunas localidades que están muy alejadas, ¿no es cierto?, entonces un agricultor que está muy alejado, perdido, por ejemplo, entre las montañas, va a tener un poder mucho menor de venta, ¿no es cierto?, porque va a lograr llegar hasta su precio, ¿no es cierto?, un intermediario, y el intermediario prácticamente va a poder fijar el precio que quiera a este productor, así, etcétera, etcétera. Entonces los sectores dañados podrían ser tres: agricultores, ¿no es cierto?, que estarían recibiendo menor precio, trabajadores agrícolas, ¿no es cierto?, estarían recibiendo menor sueldo, y finalmente consumidores finales, porque se da generalmente que, claro, estos intermediarios grandes como los mataderos podrían estar comprando a menor precio, ¿no es cierto?, y vendiendo a mayor precio, ¿no es cierto?, porque al ser menos, ¿no es cierto?, pueden darse ese lujo, ¿no es cierto? Esto es súper general, ¿no es cierto?, es parte de una revisión que hice respecto a estudios relacionados con poder de mercado en general en la agricultura, y se ven en general, no sé, qué cosas se ven, qué productos: carne, pescado, cultivos industriales, leche, granos, fruta, leña, ¿ya? Pero básicamente se fijan, están concentrados como en el hemisferio norte, en países desarrollados, un poco en África también, pero eso básicamente por el tema de información, ¿no? Generalmente no es que solo pase en países desarrollados, al contrario, o sea, se supone que hay menos regulaciones, estaría pasando más en países en vía de desarrollo, pero por problemas de falta de información, esto no está disponible al público, por eso, no hay precios, no hay series de precios, etc. Otra cosa es la transmisión de precios vertical en los mercados agrícolas. Transmisión de precios, ¿a qué se refiere transmisión de precios? Un concepto que dice cómo ciertos precios, ¿no es cierto?, de ciertos productos o cierto nivel de producción están afectando a otros precios de otros productos. Hay tres tipos, ¿no es cierto? Espacial, por ejemplo,
que sería, no sé, cómo los precios de vacuno de la 10ª región estarían afectando los precios de vacuno en pie, ¿no es cierto?, de la 9ª, etcétera. Vertical, que se referiría a lo que yo voy a hablar más adelante, cómo precios a nivel productor estarían afectando a mayorista o consumidor, o viceversa. Y entre commodity, entre productos, ¿no es cierto?, como por ejemplo el precio de la leche estaría afectando el precio de la carne, ¿no es cierto?, que si hablamos de que gran parte de la producción, ¿no es cierto?, de la carne es de origen de lechería, ¿no es cierto?, hay cierta relación. Entonces, en nuestro caso, es el productor mayorista-minorista, ¿ya? Y es muy relevante el mercado agrícola. Estos datos, bien general, parte de los datos que usé, ¿no es cierto?, acá podemos ver un gráfico, ¿no es cierto?, precio por kilo y tiempo. Esto es desde enero del 75 a, ¿no es cierto?, septiembre de 2008, y podemos ver cómo, claro, la transmisión de precios vertical o el incremento del valor agregado que será, ¿no es cierto?, el azul, ¿no es cierto?, precio de animales en pie, ¿no es cierto?, el rojo es precio mayorista y el verde es precio minorista. Generalmente se ve que siguen más o menos una misma tendencia, lo diferente es que uno es mayor que otro, ¿no? Claro, igual se ve como que hay mayor volatilidad como en los precios de nivel consumidor, ¿ya? Acá se refiere a cantidad en carne, ¿no es cierto? Y es lo mismo, ahora en vez de precio estamos hablando de cantidad en carne, ¿no es cierto?, respecto al tiempo, y vemos que, como les había comentado antes, el tema de los novillos, el azul, ¿no es cierto?, es el mayor contribuyente, ¿no es cierto?, a lo que es la carne en Chile, seguido por el rojo, que son las vacas, y después el celeste, que son las vaquillas. Y este gráfico, más que nada, para mostrar lo sorprendente que es, esto es del 75, ¿no es cierto?, desde enero del 75 a septiembre del 2008, estos son importaciones en toneladas, y vemos el 93 está aproximadamente acá, ¿no es cierto?, posteriormente a la ley de la carne, ¿no es cierto?, bueno, y durante la década de los 90 hay un incremento como sumamente sostenido en lo que es las importaciones. Aquí hubo freno en parte de algunas cosas debido a problemas con, por ejemplo, fibra lactosa, etcétera, que disminuyó un poco las importaciones, pero en general ya Chile es totalmente dependiente de la importación del tema de carne bovina. Entonces, primero, una estimación del poder de mercado, ¿no es cierto?, este poder de oligoopciones de los mataderos, ¿no es cierto?, entre el 75 y 2008, esto fue hecho con datos anuales, así que no es muy fino. Y el objetivo de esto era estimar el poder de oligoopciones del mercado de la carne bovina en pie, ¿no es cierto?, para el periodo descrito. Aquí voy a saltarme esta parte en virtud del tiempo, pero básicamente la idea es que esto no viene, ¿no es cierto?, de la nada, tiene un modelo teórico, ¿no es cierto?, que de la maximización del beneficio de la empresa matadera, ¿no es cierto?, de los mataderos, desde su maximización de beneficio uno puede obtener, ¿no es cierto?, derivando, bueno, los beneficios tienen ingresos, ¿no es cierto?, y costo, y eso, ¿no es cierto?, derivando, ¿no es cierto?, igualando cero, nosotros podemos obtener una expresión, ¿no es cierto?, para una ecuación la cual me va a permitir obtener el poder de mercado que en parte tiene que ver con este coeficiente y en parte con este otro, ¿no? Cualquier cosa de ahí se lo puedo explicar, pero me voy a centrar más en el resultado porque en realidad es bastante teórica la metodología, igual la presentación va a quedar disponible, cualquier cosa que necesiten yo les puedo contar los detalles, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un modelo teórico estimar, ¿no es cierto? Y lo importante de esto es que, claro, en este asunto, ¿no es cierto?, tenemos dos cosas, tenemos una demanda, ¿no es cierto?, de carne bovina, de animales en pie, que es la primera ecuación, ¿no es cierto?, de los mataderos, y después la segunda ecuación es una oferta, ¿no es cierto?, de animales en pie de parte de quién, de los productores, ¿no es cierto?, los productores me ofrecen, ¿no es cierto?, venden su animal en pie y los mataderos compran estos animales en pie, ¿ya? Y ahí hay un modelo teórico pensando en que las cosas funcionan así perfectamente, pero luego, ¿no es cierto?, y ojo, para poder, la gracia de esta estimación es que se realiza en forma conjunta, y para poder hacerlo en forma conjunta, ¿qué necesito? ¿No es cierto?, necesito que una de las variables, ¿no es cierto?, dependientes de una ecuación sea independiente en la otra ecuación, ¿no es cierto?, y viceversa, ¿no es cierto?, una variable dependiente en la primera ecuación sea independiente en la otra ecuación. En realidad no es que sea independiente, ¿ya?, a fin de cuentas. Y luego, un modelo definitivo, ¿no es cierto?, nosotros dijimos que finalmente que la demanda, ¿no es cierto?, que el precio, ¿no es cierto?, de animales en pie está determinado por ¿qué cosa? Por el precio de la carne en corte, ¿no es cierto?, mayorista, por el precio de los ganados en pie y por el precio de la carne en corte importada, ¿ya? Y eso aparte de los mataderos y aparte de los oferentes, ¿no es cierto?, los productores, la oferta, ¿no es cierto?, de bovinos va a depender de qué cosa, básicamente dos cosas: del precio de animales en pie, pero no de la temporada, sino que de 2 temporadas atrás, ¿ya? Y esto tiene relación en qué cosa, ¿no es cierto?, en que el animal, ¿no es cierto?, en pie tarda aproximadamente 2 años en estar listo, gordo, ¿no es cierto?, para la venta, por lo tanto el productor
que produce, no sé, el productor produce pensando, no sé, el precio de ahora, por ejemplo, es un buen precio, entonces en 2 años más, voy a producir bovinos y los voy a estar vendiendo 2 años más, ¿ya? Que a veces es un problema que tiene muchos rubros agrícolas, que no sabemos exactamente a qué precio vamos a vender finalmente, ¿ya? Pero por supuesto que si el precio de hoy del bovino, mucha gente, quizás muchos agricultores lo piensan de la siguiente forma: si el precio hoy día de los bovinos está por el suelo, claro, nadie va a producir bovinos, siendo que, claro, generalmente cuando hay una baja, ¿no es cierto?, después podría haber una subida, pero claro, generalmente no se toma eso en cuenta. Y también el número total de ganado del periodo anterior, ¿no? También hay términos que relacionan ambas ecuaciones, ¿no es cierto? Y básicamente se hace hay un arreglo con ecuaciones y con estos parámetros que uno obtiene por las estimaciones, ¿no es cierto?, las regresiones, el cual me ayuda a obtener el poder de oligopsones. Ese porcentaje en el cual, ¿no es cierto?, el precio es menor al precio pagado, ¿no es cierto?, el precio en competencia perfecta al precio que realmente se estaría pagando a la persona. Una metodología muy simple, esto fue lo que hice en pregrado, fue ecuaciones simultáneas, claro, con mínimo cuadrado ordinario. Hay problemas, ¿no es cierto?, de endogeneidad, por decirlo menos, ¿no es cierto?, pero fue lo que se hizo. Y básicamente los resultados mostraron que, en general, esto básicamente dieron parámetros significativos estadísticamente, salvo para el caso del parámetro beta 3, que es el parámetro de carne en corte importada. Probablemente no es significativo el carne en corte importada porque, ¿no es cierto?, vimos que solamente la segunda mitad del tiempo, ¿no es cierto?, era importante. Aquí estamos considerando toda la serie de 75-2008, por lo tanto puede que eso no haya sido relevante, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro arreglo en general tiene un buen ajuste, etcétera, pero lo importante es que los parámetros usados, ¿no es cierto?, para obtener poder de mercado, ¿no es cierto?, que eran, ¿no es cierto?, el beta 2 y el beta 9, ¿no es cierto?, son estadísticamente significativos, por lo tanto estadísticamente se puede llevar a cabo y es válido integrarlo, ¿no es cierto? Y al final el resultado fue que existe un par de oligopsones, ¿no es cierto?, de la temporada actual, ¿no es cierto?, del año actual, ¿no es cierto?, de aproximadamente 47,59%, o sea, según este modelo simple, ¿no es cierto?, se estaría pagando 47,59% menos ¿no es cierto?, el precio pagado en competencia perfecta, ¿ya? Y para el periodo siguiente 6,9% menos, o sea, ¿ya?, mucho menor, claro, o sea, pero el problema es que, claro, en el rubro agropecuario yo no me puedo quedar con los vacunos un año más, ¿no es cierto?, porque me significan unos costos enormes, ¿no es cierto?, de mantenerlos, ¿ya? Entonces, conclusiones para ese periodo, ¿no es cierto?, hay poder de oligopsones, ¿no es cierto? Otra cosa importante que lo mencioné, que este parámetro lambda, que es de concentración, yo pensaba que iba a ser mucho más alto, pero fue bastante bajo, fue bastante cercano a 0. Este parámetro está entre 0 y 1, ¿no es cierto? Si es que fuera 1, sería solamente, si este parámetro fuera dado igual a 1, quiere decir que existe solamente un matadero, un gran comprador. ¿Ya? Si es 0, significa que existen tantos compradores que al final se pierde este parámetro. Está bastante cercano a 0, a pesar de que, no sé, bueno, en Chile hay alrededor de 100 mataderos, no sé, como los 10 mataderos más grandes concentran el 80% del faenamiento, etc. Pero aún así, el modelo arrojó que es bastante pequeño. ¿Ya? Esto es medición, el segundo estudio, ¿no es cierto?, medición vertical de transmisión de precios vertical en el mercado, también la serie de tiempo del 75-2008, que es la información disponible, y es básicamente ver cómo ciertos precios, los precios del productor afectan a los mayoristas, afectan a los minoristas, o los minoristas afectan al productor, mayorista, etc. ¿Ya? Cómo estos precios afectan a los otros, ¿ya? Y también ver el efecto de las importaciones en los precios, ¿ya? Aquí se usa un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, VAR, que usando como metodología sur, ¿no es cierto? Y básicamente, claro, es bastante complejo, pero en general hay que quedarse con la idea de que cada ecuación, ¿no es cierto?, tiene en su lado, ¿no es cierto?, derecho, ¿no es cierto?, izquierdo, perdón, PT significa el precio de los productores, WT el precio mayorista y RT el precio consumidor, ¿ya? Y esos precios están explicados por las mismas cosas. Lo que está al lado derecho de la ecuación es lo mismo, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? A los otros precios. O sea, el precio del productor va a estar explicado por el mismo precio del productor de su año o años anteriores, precio consumidor, precio mayorista y precio consumidor. También por qué cosa, las importaciones, cantidad, toneladas de importaciones, y nosotros tenemos una variable política a ver si existen diferencias respecto a un cambio estructural, ¿no es cierto?, previo a 1993 por la ley de la carne o posteriormente a 1993, ¿no es cierto? Y es básicamente lo mismo, todo el lado derecho es igual, ¿ya? Y después, a esos resultados, ¿no es cierto?, nosotros le aplicamos otra metodología, ¿no es cierto?, función de respuesta de impulso, para ver si existe cuál es el impulso de este precio respecto al otro, ¿ya? Lo cual nos dio este resultado,
¿ya? Se ve complicado, pero en realidad básicamente quiero que nos centremos en la primera fila, ¿no es cierto? La fila se refiere a cómo los precios, el primer gráfico se refiere a cómo los precios del productor afectan a los precios del productor, ¿ya? El segundo, cómo los precios del productor afectan a los precios mayoristas, y el tercero, cómo los precios del productor afectan a los precios del consumidor. Y básicamente, ¿qué me está diciendo eso? En el gráfico, en el eje, ¿no es cierto?, de la CIE, ¿no es cierto?, tenemos, ¿cómo se llama?, porcentaje, en el eje de la X tenemos tiempo en meses, ¿ya? ¿Quién me está diciendo eso? Que el precio del productor afecta al precio del productor en un comienzo hasta, ¿no es cierto?, en primera instancia, los meses más cercanos, ¿no es cierto?, del mes 2 al mes 4, después disminuyendo, me afecta hasta un 0,6%, ¿no es cierto?, el precio del productor me va a estar afectando el mismo precio del productor. Luego el precio del productor va a estar afectando el precio mayorista hasta un 1%, ¿ya? En los primeros meses, luego va disminuyendo, ¿no es cierto? Los meses más lejanos, ¿no es cierto?, tienen menos incidencia en lo que el mayorista, así que va disminuyendo, y lo mismo en el consumidor, pero si se fijan el efecto es cada vez mayor, ¿ya? En lo otro vimos que, no sé, los precios de los mayoristas no afectaban tanto a los otros precios, ¿no es cierto?, y los precios del retail tampoco tanto, ¿ya? Por eso aquí me centré más que nada en los precios del productor, y si se fijan, pero acá la diferencia es que es lo mismo anteriormente, como el productor afecta al productor, al mayorista, al consumidor, lo mismo, productor, mayorista, consumidor, pero en dos cortamos la serie temporal, ¿no es cierto? En la primera parte nosotros tenemos del 75 al 93, donde básicamente no había muchas importaciones en Chile, y en la segunda parte, de septiembre del 93 al 2008, donde las importaciones eran importantes en Chile. ¿Y qué pasó ahí? Si se fijan, donde las importaciones no eran tan importantes dentro del esquema productivo bovino, ¿no es cierto?, vemos que el impulso, ¿no es cierto?, esta fuerza, esta transmisión de precios de un componente a otro es mucho mayor que cuando existen las importaciones. O sea, las importaciones de alguna manera le están restando como importancia al tema productor, lo cual tiene bastante sentido, ¿no es cierto? O sea, antes la única fuente, periodo 93, la única fuente como de carne bovina en Chile eran los productores. Posterior al 93 ha dejado de ser la más importante, de hecho casi están compitiendo mitad a mitad, ¿no es cierto? Por lo tanto disminuye bastante su poder, por así decirlo, ¿ya? Y eso básicamente los resultados, ¿no es cierto? Cambio en precio del productor, ¿no es cierto?, poseen efectos significativos, ¿no es cierto?, lo que es productor mayorista o minorista, y también el incremento de las importaciones le está restando poder a los productores, ¿ya? Finalmente, el tercer modelo es estimación en el poder de mercado, pero aquí ocupé una serie más corta porque no habían datos mensuales previos al 93, ¿ya? Habían algunos, pero no para toda la serie, ¿ya? Y esto es similar, es sumamente parecido al primer estudio, pero un poco más específico, ¿ya? También poder de mercado. También tenemos las mismas ecuaciones, una ecuación para los mataderos, una ecuación para la oferta de ganado. Aquí quizás la diferencia es que se quiso ser más específico, ¿no es cierto?, y incluir, ¿no es cierto?, en el tema de los mataderos, ¿no es cierto?, lo que es el sueldo de los trabajadores y el precio de la electricidad, que son alrededor del 60% del componente de costo, ¿no es cierto?, de lo que es un matadero en general en Chile, según algunos estudios, y la principal venta mayorista de carne, ¿ya? Lo mismo, oferta de ganado, quisimos agregar algunas cosas, por ejemplo, algunos componentes como el precio mayorista de la urea, para ver el tema de las praderas mejoradas, lo cual nos resultó muy bien. El precio mayorista del maíz, considerando que hay algunas partes de los materos que ocupan concentrados, lo cual tampoco dio muy bien. Y el precio productor de la leche, pensando en que gran cantidad de los mataderos, no sé, o sea, gran cantidad de los productores, ¿no es cierto?, venden sus novillos, vienen de la lechería, ¿ya? Precio rezagado en 12 meses, y en 12 meses temporal. Este parámetro θ se refiere al poder de mercado, es lo mismo que hablábamos anteriormente, el parámetro de concentración, perdón, es como el lambda que vimos anteriormente. Y en realidad tratamos de probar las diferentes especificaciones, si que este parámetro era 0, una expresión se desaparecía, ¿no es cierto?, nos queda solamente desde el alfa 1 hacia adelante, probar con una tendencia temporal, si es que este poder, si es que se iba concentrando la industria a medida que aumentaba el tiempo, ¿ya? Y otra ecuación, que va bastante horrible, ¿no es cierto?, pero esta ecuación se refiere a ver si es que había estacionalidad en este asunto, ¿no es cierto?, en esta concentración, en este poder de mercado, ¿no? También tratamos de hacer un modelo para tratar de captar, porque una hipótesis puede ser que, claro, había poder de mercado quizás en el tema de los novillos, pero no poder de mercado en el tema de las vaquillas y las vacas, ¿ya? Entonces hicimos un modelo para las vacas, otro para las vaquillas y otro para los novillos. También agregamos uno de los bueyes, solo a título informativo, ¿ya? Esto solamente es concentrarse en la primera parte, ¿ya? Esto es el modelo en general de toda la industria y nos dio que, claro, o sea, todos estos parámetros, los θ, los primeros hasta acá,
¿no es cierto?, hasta 11 de noviembre, nos dieron negativo y no significativo estadísticamente, por lo tanto, desde ese punto de vista no habría poder los mataderos no estarían dando poder de mercado, ¿no es cierto?, no estarían ejerciendo poder de mercado sobre los productores. Luego este segundo se refiere a los novillos, ¿ya? Y si se dan cuenta acá, en los novillos, bueno, estos asteriscos dicen que, me están diciendo que hay significancia estadística en esos parámetros, además son positivos, ¿no es cierto? Por lo tanto, de buena primera uno podría decir, existe poder de mercado durante el año, ¿no es cierto?, de los mataderos, ¿no es cierto?, hacia los productores, pero hicimos después unas pruebas posteriores como de significancia conjunta, sumando el efecto, ¿no es cierto?, de cada mes respecto a esta constante, a la teta cero, y ahí nos dio que no era significativo, por lo tanto también descartamos el tema de poder de mercado en este sector, ¿ya? Básicamente eso es nuestra conclusión. No hubo poder de mercado. En el tema de los novillos encontramos una significancia, pero después al sumarla con la otra nos dio que no era significativo. Por lo tanto, este modelo no encuentra poder de mercado, lo cual, claro, tiene sentido porque el mercado bovino es bastante complejo, es bastante desagregado, ¿no es cierto? Tenemos diferencias regionales, ¿ya? Tenemos el tema de las lecherías, tenemos el tema de las importaciones, tenemos el tema de los supermercados, y todas esas cosas me están ahí haciendo ruido y evitan un modelo muy puro, por más que se trató de purificar, de así decirlo, ¿ya? Finalmente, recomendaciones de estudios posteriores, o sea, parte de recomendaciones que me decían algunos profesores para mejorar, por ejemplo, el rubro netamente bovino, ¿no es cierto? Lo que siempre está, ¿no es cierto?, capacitación técnico-comercial, ¿no es cierto?, la asociatividad, que escucha bastante trajinada, ¿no es cierto?, ampliar los mercados, fomentar contratos, ¿ya?, generar un banco ganadero en Corfo, mejorar transferencia tecnológica y generar un equivalente a cotrices. Claro, parte quizás de esto es lo que, en parte, es súper importante, quizás lo que está haciendo la bolsa de productos, porque al hacer esto se está disminuyendo el poder de mercado de alguna manera, asegurándole un precio, ¿no es cierto?, y dándole más ganancias a los productores. Claro, eso, hasta esa época no se nos había ocurrido. Estudios posteriores, claro, hay que otro método de estimación, ¿no es cierto?, el tema de agregar varias diferencias geográficas, lo que estamos tratando de hacer ahora con un compañero de la universidad, tratar de incluir el rol de las importaciones en los supermercados es bastante difícil, las importaciones es un poco más fácil porque hay información que está disponible en la aduana, ¿ya? Y generar distintos modelos para novillos, vacas, etc. Y claro, quizá acá lo que vendría después, que sería realmente más valioso como más producto final, sería realizar un estudio directamente con los productores bovinos, ¿no es cierto?, netamente carne, ¿no es cierto?, aislando el tema de la lechería, que me están generando ruido y la estimación. Bueno, hay aquí algunas preguntas, no sé, para discutir si es vital aumentar la producción de carne bovina o seguir dependiendo de las importaciones. ¿Tiene sentido, ¿no es cierto?, mantener a los productores de carne en un rubro que es sumamente competitivo o más bien disminuir, cambiar a otro rubro, ¿no es cierto?, transformar la industria bovino nacional o acabarla? Quizás suena un poco extremo, pero es una buena idea.